Hello, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Soy Grisi Nava y te doy la bienvenida a este live, este directo de los lunes. Me da muchísimo gusto saludarte, me da mucha alegría, querida, querido, que estés aquí presente conectando tu antenita, emisora y receptora, tu antenita junto con todos nosotros, porque compartimos frecuencias, compartimos ondas que nos ayudan en nuestro crecimiento. Ya veo que hay muchas personitas que están presentes ya desde muy puntualitas. Salúdame aquí en el chat. Tienes aquí un chat donde me puedes saludar. Aquí, pues, yo saludo a Marien. Marien, ¿cómo estás? Dices, esperando como siempre tus valiosos mensajes. Yo también espero también los valiosos mensajes que llegan de los seres asistenciales. Y hoy traigo un tema importante. Hola, Fabi, Mayra, Caro, Dana. ¿Cómo están, Eduardo? Bienvenidos que ya son miembros del canal de YouTube, por eso veo sus nombrecitos en verde. Si tú también quieres ser parte del canal de YouTube, simplemente con tu cuenta activada de Gmail ahí, puedes darle me uno a ser miembro del canal. De esa manera contribuyes al canal, por supuesto, y también tienes algunos beneficios por ser parte y entre ellos que puedo ver tu nombre aquí en el chat más fácilmente, tus preguntitas, ¿no? Rosita, hermosa, saludos a Escocia. Presentes, aquí están. Muy bien. María del Refugio, buenas tardes. Arita Love, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas. Te tengo un tema que no me gustaría que tu mente quisiera engañarte diciendo, no es la pregunta que traía en mente, o no sé si eso sea lo que me vaya a ayudar. No, que no te engañe el ego queriéndote sacar. Miren, y estoy viendo 333 que ya se van conectando, toda nuestra percepción. Ay, una de mis tías está aquí. Hola, Telín, mucha alegría saludarte. Ya Janet Rubalcaba, te hiciste miembro del canal. Bienvenida, Janet. Bienvenida. Saludos a Cali, Colombia. Cada semana, dice Caro, es mágico, cada semana hablas. Es lo que estoy trabajando días previos. Sí, ¿verdad? Siempre coinciden. Miren, entonces no permitas que tu ego quiera decirte que estás aquí equivocadamente, o que no tienes por qué estar aquí, o que el tema no tenía que ver contigo. Claro que tiene que ver contigo. Si no, no te traerían aquí como recordatorio, ¿verdad? Olguita Rueda, un abrazo, ¿cómo estás? Así que, bueno, pues claro que tengo un temazo. ¿Tienes muchas dudas, Kenia? Pues presta mucha atención, Linda, porque seguramente aquí va a haber respuestas. Uno de los temas que quiero, y bienvenida también, Ana C. Muy bien. Fabi, ¿ya te vas a dónde es esa banderita? ¿Colombia? No la alcanzo a distinguir. Raque Pérez. Miren, hola Raque. Jaime ya también se unió al canal. Muy bien, muchas gracias. Con tu membresía de YouTube, pues apoyas principalmente al canal. Jaime también. Pero tienen un contenido también extra, ¿no? Oigan, fíjense, quiero asociar los eventos que nos muestra la realidad con nuestra realidad. Son dos cosas diferentes. La realidad es de manera técnica, lógica, LGC. La realidad es el cuerpo del sistema solar. Nosotros tenemos un cuerpo físico que responde a nuestra mente, ¿verdad? Pues la realidad sería el cuerpo del sistema solar. Pero eso es una cosa y mi realidad es otra.
porque mi realidad es un pedacito nada más de esa realidad y tiene que ver con cómo percibo yo a la realidad. Nuestra percepción nos engaña porque está muy condicionada por el pasado. Tenemos una psique muy poco entrenada, muy inmadura. Hemos estado durante mucho tiempo bajo mucho control. Entonces somos unos niños concienciales todavía. Pero ¿saben qué? Fíjense, quería decirles que la realidad también nos informa cómo estamos nosotros mismos. Y tengo que decirles que con mucho dolor, no sé cómo sintieron ustedes. Las personas que somos más sensibles, pues nos duele muchísimo. A mí me dolió muchísimo la noticia de Texas, ¿sí? Me hizo hasta llorar, o sea, me pegó durísimo. No sé a ustedes cómo les fue con esa noticia. Anita Celaya, que no sé si andes por aquí, tú vives en Texas, ¿no? Y también eres maestra de escuela. Entonces, los eventos que pasaron allá, en Texas, donde Andrés dice, ¿qué pasó? Bueno, el martes pasado, un joven de 18 años hizo otro tiroteo. Hizo un tiroteo en una escuelita primaria y murieron niños chiquititos entre 7 y 10 años de edad. Ha sido la segunda, por lo que sé, ha sido la segunda masacre más fuerte que ha tenido Estados Unidos. Muriendo 19 chiquitos y 2 maestras, más la abuela de este chico, más el esposo de una maestra que le dio un paro cardíaco. Bueno, una cosa muy fuerte, ¿no? Dice Eduardo, me dejó en shock. Es que si ya choquea que haya un tiroteo en una high school o en una universidad, pues ahora imagínense en una escuela primaria, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es poder leer un poco la realidad para que la llevemos también a nuestra experiencia particular. Específicamente porque sé que cada uno de nosotros estamos viviendo un cierto tipo de violencia en nuestro entorno, ¿no? Y quisiera empezar por ahí, que tú te preguntaras a ti misma y a ti mismo, ahorita tráelo aquí. ¿Qué violencia estás experimentando o provocando también puede ser en tu ambiente, en tu realidad, en esa pequeña partecita de la realidad? ¿En dónde tú estás percibiendo violencia en tu entorno? Ahorita lo voy a enlazar con lo que pasó en Texas, pero quiero que de momento tú te contestes, ¿no? ¿Puede ser violencia hacia mí misma? Sí. Ajá. Pero a lo mejor estás teniendo violencia con tus hijos. Puede ser que te estés enojando con uno de tus hijos, una de tus hijas y se la pasa en pelea. Eso es violencia. Puede ser que te estés violentando o te estén violentando en tu relación de pareja. O puede ser que el vecino, la vecina, ¿en dónde sientes con tu familia que hay violencia? Porque ahí es donde vamos a llevarle luz a esto, ¿sí? Por ejemplo, Clau que leo que dice, Grisi, ¿qué crees que desató este enojo de esta persona? Un amigo de él mencionó que él lastimaba animales por gusto. Casa Biomaga, hace mucho que me está pasando con mis hijas, ok, en mi trabajo, sí, puede ser que tengas algún conflicto o algo de violencia con tu jefe, con tus compañeros, con alguien en específico, o que puede ser que alguno de ustedes haya vivido recientemente algún asalto, algún robo, algún fraude, alguna situación donde fuiste receptor o receptora de violencia. Karen dice en mi relación de pareja. Sí, ¿no? Hola, Mari.
Vázquez, principalmente la violencia que tenemos a uno mismo, muy bien, ¿no? Entonces, es que siempre, dice, es que violencia siempre hay, ¿no? Sí, sí, porque les voy a explicar la parte más lógica de eso, la parte de quinta dimensión. Pero, bueno, entonces pasó esta masacre, otra masacre en Texas, ¿no? Y pega porque, por supuesto que decimos, wow, necesito ver esto a diferentes escalas, porque si nada más veo la escala del plano 1 físico, me va a doler mucho. Lo voy a ver como que es un evento malo, con juicio de valor, malo. Pero necesitamos ampliar nuestra percepción para también ver otros cuadros de lo que nos quiere decir la realidad con lo que está sucediendo en Estados Unidos, que es tiene el código telefónico 1. ¿Qué quiere decir eso? Que es la manera en la que nos comunica al resto del mundo su función. Y su función es 1. Entonces, no podemos estar ajenos a lo que nos muestra ese país. No tendríamos. Si Anita, estás en Dallas, ¿verdad? Entonces, fíjense que eso ocurrió el martes pasado, que fue 24 de mayo. El 24 de mayo, fue un día, desde el 1 de enero hasta el 24 de mayo, habían transcurrido 144 días. Ese número es muy importante porque le pertenece a la Tierra. La Tierra llevaba dando 144 vueltas sobre sí misma. ¿Ya qué nos dice ese número a nosotros? Que uno, en este caso el país en cuestión, nos está mostrando todos los modelos, todas las identidades a nivel mundial en ese evento. Ese evento nos está mostrando cómo estamos todos configurados. O sea, nos está mostrando la violencia que hay en nosotros, primero que nada. Pero además nos los está mostrando de una manera que no podemos ser ajenos, porque era un chico de 18 años con niños. Es como que se está matando la inocencia, se está matando a la inocencia. Un niño representaría la inocencia, la alegría, el experimentar la vida, ¿no? ¿Sí? Por un lado, era un día 144, por eso es muy importante. La realidad nos está diciendo, te estoy mostrando a todos tus modelos ahí. Luego faltaban 221 días para que acabara este año. Esa frecuencia se le llama frecuencia del futuro porque todavía no se viven, pero ya está esa frecuencia. La frecuencia futuro 221, ¿qué nos dice también? Circuitos para nuestra parte veloz. Hacer circuitos para nuestra parte veloz. Todos tenemos una parte veloz, un cuerpo ondulatorio que es muy veloz. Todo funciona con algo que vemos y algo que no vemos. El día es el lento, la oscuridad es la veloz. Entonces, el 12 es el 12, es el lento, es la base, y lo veloz es el 21. Circuitos para lo veloz. Y el gap, muchos ya me entienden los números. El gap es ese punto ciego que hay que volverlo lúcido. Ese día era 77 el gap. Y 77 es trauma. Trauma. El punto ciego está en el trauma. Tu violencia y la violencia que recibes a nivel particular está en tu trauma, que no le has podido ver la trama para llevarlo a la conciencia, que también es 7-7. La palabra conciencia suma 7-7. La palabra trauma suma 7-7. El trauma, cuando no le puedo ver la trama, me deja atrapada
Ahí, si yo le puedo ver la trama, me lleva a la conciencia. Ese 7-7, en lugar de estar en divergencia, pasa a estar en convergencia. Nosotros necesitamos verle la trama a nuestros traumas y nos lo está mostrando la violencia que recibimos en nuestro ambiente todos. ¿Y qué significa violencia? Es lentamente. Pero cuando no puedo ver lentamente, la violencia entra como la conocemos, en el positivo, en divergencia, en dolor. Aquí hay una velocidad en la realidad, pero si mi percepción no es capaz de poder ver más cuadro a cuadro lo que está sucediendo, eso me pasa tan rápido que me secuestra y me produce violencia, porque no lo pude ver lentamente. Pasó tan rápido que solo me secuestró y me puse violento, porque no pude, mi percepción no pudo ver más detalle para poder tomar distintas decisiones. Dice Lau, entonces esos niños han fallecido para que la humanidad entre en compasión, en comprensión, en comprensión. No necesitamos perdonar algo que no comprendemos. Estamos primero la comprensión e inicia la comprensión tratando de unir más piezas. Por eso una percepción que toma en cuenta a la realidad me hace crecer la conciencia. Si yo me separo, me genera trauma. Ese evento puede generar trauma o puede generar conciencia. Yo quiero hacer mi aporte aquí con todos ustedes, si me lo permiten, porque hay algo que tenemos que ver. Hay algo que tenemos que ver. Fíjense, los números la realidad habla a través de números, ¿sí? Exacto, es como ver solo una parte de la moneda. Sí, necesitamos tomar el valor de la moneda completa, ¿sí? Entonces, fíjense, les voy a narrar un poquito el evento, ¿no? Este chico se llama Salvador Ramos. Hasta el nombre deberíamos tomarlo tan en serio. Salvador. Y a mí me recordaba el Domingo de Ramos, ¿no? Lo que se hace en Domingo de Ramos en la Iglesia Católica, en la religión católica. Y este es el Salvador. Ah, caray, en un evento a nivel que nos está mostrando en pantalla gigante una vez más como lo hace este país siempre nos muestra en pantalla gigante todo, porque es su labor, tiene código telefónico 1. Entonces nos muestra que El Salvador, ¿y de qué nos estará salvando Salvador? Visto desde una percepción más veloz, ¿sí? Más cuadros de la realidad. La realidad no tiene ese juicio de valor de bueno o malo. No. Nosotros sí. La realidad no, a la realidad todo le sirve. Todo le sirve. Pero, ¿de qué nos estará salvando Salvador? Fíjense que él comienza a disparar a las 11:33 de la mañana. Nuestra inocencia, dice Adriana Chávez. Traté de ver el horror sin horrorizarme y ahorita les voy a hablar del horror. Él comienza a disparar a las 11:33 de la mañana a los niños. 11:33. 11 es el contexto, tu realidad.
11 y 33 es todo el contexto para toda tu percepción, toda tu percepción tratando de conectar al contexto. Ajá. Unos dicen que 11:28. Bueno, yo leía que 11:33. Bueno, vamos a ver, ¿no? En la cronología quizá que yo leí de CNN, decía 11:33. ¿Y saben qué? En 2 aulas, la 111 y la 112. 111, otra vez somos nosotros, todo el contexto y nosotros. Y 112 es nosotros haciendo una base estable. El que tú escuches esto te va a ayudar a que lo podamos llevar a tu particularidad. No me voy a quedar en esta parte tan compleja. Ahorita bajo a ti, a tus problemas, ¿no? Pero no es casualidad nada de esto, absolutamente nada, ¿sí? La escuela se llama Roth Elementary y su nombre suma 160, un potencial en punto cero. ¿Qué potencial quiere dar eso? Salvador Ramos suma 165, un potencial lógico. ¿Qué potencial estaría dando El Salvador? Porque si no, nada más veré que es una tragedia. Y si yo mi percepción solo ve tragedia, no puede hacer aprovechamiento de ese evento. Lo mismo, si alguien me violenta, por ejemplo, se acerca y me roba, y yo lo veo como una tragedia, no hago aprovechamiento de ese evento, entonces no me hizo crecer en conciencia. Pasó, entró a la Matrix, y para que salga de la Matrix necesita conciencia, ¿sí? Claro que así debió ser, ¿no? Como dice Patti, ¿así debió ser? Sí, desde el punto de la realidad. Ahora, violencia es 92. Propósito en los circuitos. Estamos en el año de hacer circuitos. Y la lupa de violencia, para los que ya entiendan de números, es 111 también. Entonces, Salvador mató a la inocencia, pero no porque él la haya matado. Nosotros, los seres humanos, estamos matando a la inocencia. Inocencia es 74, es la parte veloz. La parte veloz es inocente. 7 es inocente. La parte veloz es inocencia, es muy veloz. Ajá. Mató a la inocencia. ¿Qué nos quiere decir eso? Te lo voy a empezar a bajar más. El Sol en estos momentos está emitiendo muchísima carga iónica a la Tierra. Y esos iones, cuando nosotros no tenemos un psiquismo que los pueda armar en nosotros, y escucha la palabra, armarse dentro de nosotros, se va a representar allá afuera. Lo que se te arma adentro de ti no necesitaría armarse afuera. Es la visión ego o geo. Y fíjense que sucede una semana antes de conmemorarse allá en Estados Unidos el Memorial Day, el Día de los Caídos. Otra vez te digo, ¿casualidad? No lo es, para nada. Es casual esto que está sucediendo. La violencia, dice la LGC, es el aspecto más arcaico de cómo resolvemos un conflicto. Delata la incapacidad que tenemos de resolución de un conflicto. Cuando no aprendemos del error, viene el horror a educarnos.
Cuando no aprendemos del error, viene el horror a educarnos. En la realidad y en nuestra realidad. ¿Sí? La violencia que tú le das a tus hijos, por ejemplo, mamá o papá, habla de una gran incapacidad para darle cauce a sus conflictos, a tus conflictos y a los de ellos. Dice, qué difícil es pensar que todo estaba pactado, pacto de almas, muy triste porque eran unos niños, pero ellos lo escogieron antes de nacer por propósito. Esos son los acuerdos exactos. Nosotros hacemos acuerdos de almas también, así que eso también ya da un poquito más de tranquilidad a la ansiedad, ¿no? Pero fíjense que, ¿qué es arma desde la realidad? ¿Qué es arma? Es Ra, que es Sol, y la Ma del planeta Tierra. Los que ya tomaron el curso de Milagro de Percepción, ahí está la Ma, la parte más lenta, la pregunta, y está Ra, que es Sol. Y este chico Salvador usó un rifle AR-15, Ra, otra vez. Con una lógica. El día de ayer, por lo menos a mí, no sé a ustedes, el sistema iOS de Apple se actualizó al 15.5, porque ya viene el 16. Al 15.5 se actualizó. Toda la lógica en nosotros. ¿Sí? Toda la lógica en nosotros. O sea que sí o sí, nosotros, seres humanos, comunes y corrientes, como antenitas que somos, necesitamos actualizar la lógica con la que operamos, porque si no es como dice la LGC, vas a estar queriendo matar un mosquito con un rifle. Un mosquito con un rifle. Esa es la lógica que te opera, la lógica en divergencia. Nosotros estamos trabajando circuitos para que podamos gestionar una nueva lógica que nos haga más veloces en nuestra percepción para poder ver más lentamente, más a detalle las cosas. Un evento lo empiezo a hacer lento porque lo puedo ver. Es como si estiraras algo para verlo mejor. Cuando es veloz está como un acordeón. Cuando es lento, lo puedes expandir y lo puedes ver con más detalle. Dice, me persigue el número 33, tu percepción. Entonces, Salvador Ramos, según yo veía en internet, él nació el 16 de mayo del 2004. En un año decide, así que vean, y tiene una frecuencia 137 positiva, una percepción original, pero tiene todo el desdoblamiento en la percepción, nada más que lo opera de manera inconsciente a él, lo operaba. Y tiene frecuencia negativa 229, todos los circuitos para entrar en propósito. Y bueno, el día martes que ejecutó el acto tenía 6,582 días de vida. Esos números que nos dice, tiene un 6, que es el potencial, y el 258. ¿Se fijan, chicos, que ya han tomado el curso? 258 está en el eje presente para dar más potencial a toda la humanidad, no nada más a los padres, a la escuela. Tiene el eje 258, que es el cuerpo, la mente y el entorno alineados. Las 3 escalas al mismo tiempo. Bueno, hasta aquí dejo de hablar tan técnico, pero vamos ahora a la parte más bajita. Fíjate que hay un punto en donde las preguntas se unen con sus respuestas. ¿Sabes
¿Cuál es ese punto? Que es justamente el eje 258. Cuando todas las preguntas, ahora me voy al diálogo que conoces, cuando todas las preguntas se unen con sus respuestas, ¿sabes en dónde converge eso? Se llama autorreferencia. Se llama autorreferencia. En la autorreferencia la pregunta y la respuesta se encuentran. Dice Mayra, se dice que el joven estaba dando señales en redes sociales y una vez más nadie las vio. Porque no tenemos percepción. ¿No? ¿No? Ayer tuvimos una conferencia, ¿no? ¿Quiénes estuvieron en la conferencia de ayer? Dice un SOS, no logro comprenderlo, pero se te va a armar dentro de ti. Esa palabra es muy importante. Todo lo que no alcanzas a comprender se va a la carpetita de límite, pero se empieza a acomodar en ti y al acomodarse crea un circuito nuevo. Uh-huh. Entonces, los que estuvieron en la conferencia de ayer, 10 acciones que bloquean tu abundancia, les agradezco mucho. Armarse 78, muy bien. Ayer les di también un poquito de lógica en la conferencia. Vimos 10 acciones que bloquean tu abundancia. Hubo muchas personas, se inscribieron 1000 personitas. No todas estuvieron en directo, pero lo iban a ver en diferido. Pero nos empezaron a escribir muchas personitas de que querían ver la conferencia, fue gratuita. Querían ver la conferencia de nuevo. Perdón, no de nuevo, verla, porque ya no alcanzaron a registrarse. Entonces, para estas personitas les quiero decir que ya estamos viendo con el equipo cómo poder hacer más. No estaba hecha para que se subiera a YouTube, sino está hecha para que esté dentro de mi plataforma de cursos. Por eso tiene otro número, porque todo es bajo registro, etcétera. Entonces, ya estamos viendo hacer otro cupo para poder recibir más personitas ahí que puedan repasar esa conferencia o verla. Pero ayer les decía en la conferencia, uno de los puntos que bloquea la abundancia, no sé si lo recuerdan, cuando vieron la imagen del bebé de 40 años tirado en el sillón con su cigarro y la mamá trayéndole la mamila al bebé de 40 años. O sea, tus hijos, ¿no? O sea, tus hijos. Uh-huh. Era una de las partes de cuando tú vives de otros nada más, te bloqueas toda tu abundancia. Uh-huh. Pero entonces empezaron a surgir unas preguntitas, ¿no? Y de ahí viene la palabra arma, está sol, ra y ma, que es la mamá. Uh-huh. O sea, tenemos al papá y a la mamá en información ahí. Y yo les quiero decir a ustedes, mujeres y padres, los que están aquí, ya es momento de que comencemos a darnos cuenta que las cosas han cambiado, que no es para nada amoroso que tú sigas castrándole los potenciales a tus hijos. Como mamá y como papá, no ejerciendo tu rol y tu presencia y tu liderazgo y tu entrega de potenciales a tus hijos. Ajá. Porque entonces vemos que toda la violencia que se está viendo hacia un sector muy, muy específico tiene que ver con un enorme odio hacia mamá, un enorme odio hacia la mamá. ¿Y por qué alguien odiaría tanto a su madre? Ajá. Miren, ya me está avisando el equipo. Noticia para nosotros. Noticia.
Ya contamos con 1000 cupos más para la charla. Ay. Quédate que te digo cómo le puedes hacer. No, entonces necesitamos mujeres que suelten a sus hijos. Dejen que la realidad los eduque. Tú ya educaste hasta que eran chiquititos. Ya cuando crecen, debes de permitirte desapegarte de ellos en su educación. Debes permitirte soltarlos para que la realidad los eduque y dejen de odiarte porque les has castrado la vida. Y ni siquiera son conscientes de eso. No son conscientes de que te odian, mamá. Porque nada más sienten la violencia que los arrasa, que los secuestra. Y si tú eres hija o hijo, es momento de que ya salgas del nido. Ayer les decía, no puede haber dos machos alfas en un mismo hogar, porque no funciona así el orden en las especies, porque si no, todos nos mataríamos. Entonces, no puede haber dos machos alfas en un territorio. Si tienes a tu hijo mayor, un adulto, en casa y está el padre, no puede haber dos machos alfas en ese territorio. Uno tiene que guardar la cola, como los lobos, meter la cola entre las patas, y así dice el dicho, ¿no? Uno de los dos tiene que irse para abajo, castrado. Pero si es el padre el que se mantiene siendo macho alfa, entonces el hijo queda castrado. Y pues claro, no va a poder conseguir trabajo, trabajar, ser un líder, hacerse de sus recursos, ser independiente, tener orden. Está castrado, porque acá está el macho alfa, que es el padre, y hay dos adultos en un territorio, no puede haber dos machos alfa. Se matan. Hormonalmente entra en algo que la descodificación le dice como PAT. Bueno, cambia la hormona en automático. Luego, supongamos que no hay padre como en los núcleos familiares latinos. No hay padre, el padre se fue, abandonó. Y está la mamá. Entonces, el hijo es un adulto, pasa a ser el macho alfa del territorio. Pero resulta que aquí hay la madre y aquí hay un adulto. Los dos son adultos. ¿Qué hace a nivel especie? Incesto. En información eso es incesto. Y entonces, en este hijo que pasa a ocupar el rol de pareja, porque el territorio está desocupado por el padre, pasa a ser el rol de pareja de su propia madre, le empieza a alterar la psique y empieza a generarle perversión en su psique. Luego no se extrañen que salen unas sombras en esos hijos que verdaderamente son Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Dr. Jekyll es el bien portadito y ay, mi hijito, y qué bonito, y no sé qué, y bla, bla, bla. Y cuando sale Mr. Hyde en la noche, mata prostitutas y sale toda la perversión. Pero porque hay un desorden a nivel familiar. ¿Cómo también podemos empezar a mitigar la violencia? Poniéndonos en el lugar en el que nos corresponde y renunciando a roles que no son de nosotros. ¿A qué edad? Un adulto en Estados Unidos, a partir de los 18, ya te dan, bueno, en general, creo que a partir de los 18 en los hombres, 21 en las mujeres. ¿Cómo es en el caso de dos mujeres? Pues una es el macho alfa, ahí.
en el territorio, porque ahora está ocupado por mujeres también. O sea, no tiene que ver específicamente el sexo. Cuando hay una cuestión hormonal, una mujer puede subir su testosterona para poder ser la líder del hogar. Uh-huh. Pero no hay dos machos alfas en un territorio. No, no, la vida es muy eficiente. ¿Por qué te digo esto entonces? Atrévete, tú como hombre o mujer que vives con tus padres, el mejor regalo que te podrías dar de abundancia es salirte de ahí cuanto antes. Que la vida te proveerá porque sabe muy bien lo que requieres. Y si eres mamá, ya es momento de que dejes de seguir castrando a tus hijos. Ay, ¿para qué? Yo les decía ayer, ¿no? ¿Para qué te vas a ir a rentar y gastar dinero? No, mijita, mijito, no, no gastes, no rentes. Aquí quédate conmigo en casa y te puedes ahorrar ese dinerito. No, está bien que vayas y que la vida te entrene, porque sabe mejor lo que conoce, sabe mejor tu plan de vida que yo. Yo no conozco tu futuro, hijo, hija, pero la vida sí, porque hiciste un plan con la vida. Entonces, que la vida sea tu maestro, tu maestra. Madre, padre, ya cumplieron su misión, ¿sí? Lo hicieron como pudieron. Ahí vas a estar de apoyo, no de solucionadora ni de salvadora o salvador. Uh-huh. Dice Mauricio, estamos aquí para hacer los recuerdos de nuestros hijos. Somos los fantasmas de su futuro. Es que no son de nuestra propiedad los hijos. Es un error de percepción. Y fíjense, otra vez voy cerrando con esta frase. Cuando no aprendemos del error, viene el horror a educarnos. No queremos ya seguir aprendiendo en base a tanto horror, ¿no? Se están desbordando las psiques del ser humano cada vez más porque están muy inmaduras y hay demasiado potencial llegando y la psique y la mente no sabe cómo acomodar todo eso y hay un desborde tremendo. Nos decían nuestros seres asistenciales hace como un par de años en el evento de Navidad, de fin de año, nos decían prepárense porque va a haber cada vez más trastornos psiquiátricos. Ya se está empezando a ver eso, ¿no? Dice Fabi. Preguntitas. Grisi, ya me calmé con el trading y me voy esta noche a Colombia a crear mi nuevo business que vimos en sesión, lo que me detenía. Doy gracias. Ah, qué bueno. El día de ayer mencioné también un ejemplo del trading, ¿no? Yo les decía, ahora no, ya la vida no está financiando negocios que no tengan que ver con tu potencial, con tu don. Ya se acabó eso, ya no da crédito la vida. Ay, pues si se gana muy bien con el trading y no va con mi talento, pues ahí voy para ganar un dinerito rápido. Pan para hoy, hambre para mañana. Porque no va con tu talento ni con tu don. Ah, yo veo que la vecina puso un negocio de reparación de bicicletas y le está yendo pero súper bien. Y ahí voy a copiarle el potencial y decir, entonces si eso da dinero, yo voy y pongo un negocio de arreglar bicicletas. Sin ni siquiera conectar un instante contigo para preguntarte si eso toca tu plan de vida. No juntaste la pregunta y la respuesta en la autorreferencia, sino te fuiste, los guiones te llegaron, te secuestraron, no te dieron chance ni de pensar, ni de detenerte, eso es violencia, te aviolentaste y te fuiste a poner un negocio porque a la vecina le dio dinero. ¿Eso da dinero? Eso es a lo que les digo que ya no hay crédito para eso. Antes sí, podíamos echar la flojera en ese tipo de cosas. Ahora no.
Ahora cuesta trabajo la autorreferencia, yo sé, pero es una obligación. ¿Conecta con mi don? ¿Conecta con mi plan de vida? ¿O no? ¿Verdad? Muchas gracias, Marisol. ¿Marisol qué? Marisol Sánchez, Norma Rincón. Como gorda en tobogán, dice Mayra. Dice Dana, sí. Y si no aprendí del error y llega el horror, me hago cargo del horror, sin horrorizarme, porque ahora yo entiendo, ¿no? Es como yo les dije una vez, que esto es bien, bien choqueante, porque yo sé que me puede llegar alguna experiencia fuerte a mi vida, yo, Grisi. Ya lo sé. Bueno, si ustedes vean nomás el mismísimo Maestro Jesús que pisó esta tierra. O sea, si uno piensa que iluminarse es y seremos felices para siempre. No. Entre más vas creciendo en conciencia, más retos te pone la vida, ¿no? Entonces, sé que me puede venir una experiencia muy difícil a mi vida. Yo lo sé, pero la diferencia es esto. Puedo estar en ese horror y no horrorizarme. Hacerme cargo. Que pueda ver el propósito que eso tiene en mi vida. Ajá. Dice Patricia, yo tengo 2 varones, 4 varones, 2 de ellos se pelearon con el papá y él los echó. Me reclaman que no los defendí y están ofendidos y enojados con el papá. Yo lo primero que te diría es, digo, ahí los echaron de una patada, pero no necesita ser así tampoco. Pero ¿qué tal ya una negociación con los hijos? Eso es lo que hace un padre. Un padre dice, hasta aquí, y te me vas. Ah, ¿no quieres cumplir las reglas? Te me vas. Eso es gobierno de Estados Unidos. Ah, ¿no pagas tus impuestos? No te va a ayudar en nada. Ah, ¿estás violando la ley? Mira cómo te va. Y la mamá es, ay, ¿por qué le haces eso a mis hijos? No, hijito, ven, regresa. Esa es la energía madre, la consentidora. Entonces, por algo sucedió eso de manera forzada, porque ya quizá tenían que soltar a sus hijos desde antes. Y cuando no lo hacemos, la vida empieza a presionar. Presiona y presiona y presiona. Bueno, es momento de ir cerrando. Vamos a ver un mensajito aquí de cierre con la cartita. Entonces, noticias. Abrimos 1000 cupos más para la conferencia gratuita que fue el día de ayer. Solo necesitas entrar ¿a dónde, chicos? O les ponemos aquí el link en el chat. Para todos aquellos que quieran, hoy les vamos a poner una historia. Les dejamos el enlace en una historia o puedes entrar a mi página formacion.grisinava.com y registrarte ahí o te vamos a poner una historia en mi Instagram con el enlace, ¿sí? Te recomiendo que lo tomes porque hubo muchas tomas de conciencia ayer en esa conferencia. 1000 cupos más para que tomes esa conferencia gratuita, 10 acciones que bloquean tu abundancia. Y el segundo aviso es, pues ya nos vemos este 10 de junio en el seminario, de nuevo, el seminario que lo doy por segunda vez, Sanando en Conciencia mi Economía. Si ya estás listo a dejar de sufrir por el dinero, te conviene mucho tomar ese seminario. Y si también ya estás listo para sanar la enorme huella de abandono que nos lleva a
toda la violencia que experimentamos, te espero en el retiro del abandono a la abundancia, que es del 7 al 10 de julio en Tepoztlán, México. Tepoztlán, México. Presencial 100% es el retiro, el seminario es online en directo. El retiro es 100% presencial. Ya hay muchísimas personitas con su inscripción y vamos a trabajar de una manera espectacular. Como ya me conoces, vamos a vivenciarlo, pero también vamos a conectar con la parte más veloz de nosotros mismos. Así que si este año no terminas, si no terminas el 2022 con la totalidad de los circuitos que venía a ofrecernos este año, entonces seguirás repitiendo los mismos patrones dolorosos. Este año mi compromiso es contigo y todos estamos haciendo circuitos, los que están estudiando conmigo este 2022, porque así lo pidió el año. Y Tepoztlán es el territorio por excelencia que nos está llamando a nosotros, seguramente a ti, porque está pidiendo a gritos hacer mancuerna para circuitos. Ya se los explicaré en el retiro, porque Tepoztlán es una necesidad. Entonces trabajaremos junto con la tierra y ese territorio en específico. No vamos a hacer nada más cosas mentales, vamos a trabajar con el territorio. Es la cuna de Quetzalcóatl, el mismísimo desdoblamiento del tiempo. Eso es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Así que qué emoción recibir a todas esas personitas muy valientes para hacer circuitos. Dice, ¿no está el link en tu página de formación? ¿Todavía no, Lulu? Terminando el live, ahí seguramente ya lo podrán tener, o en una historia que les voy a poner en mi Instagram. Cerramos entonces, ya me tardé un montón. Aquí está la cartita. Interesante. Apóyame, apoya al canal, dale una interacción al canal, coméntame aquí en los comentarios cuáles son tus dudas, cuáles son tus inquietudes, cuál es esa violencia que estabas experimentando. Suscríbete y dale un tin a la campana. Muy bien, aquí está nuestra cartita. Comienza a dar y enseñar a otros. ¿Sabes por qué nos están diciendo esto? Porque urge que evolucionemos como seres humanos. Urge que entrenemos nuestra psique para que soporte todo el potencial que está llegando de parte del sol a la tierra. Urge para que seamos seres humanos capaces de hacer aprovechamientos. Entonces, comienza a dar y enseñar a otros. No lo hagas solo. Tú que ya estás en estos temas, tú vienes a hacer seguramente una misión de vida más colectiva. Acepta tu papel. Acepta tu misión de vida. Tu misión involucra la enseñanza y entre más enseñes, más aprendes, más te conoces. Ya no te limites, ve por ello. No le enseñes a tus hijos que eres una persona carente. Arrasa con el ejemplo, no los controles, arrasa con el ejemplo. Prepárate para ser un maestro de Dios en esta vida y crea un espacio adecuado para tu labor. Te están dando este mensaje de cierre a ti y a mí y a todos porque te están pidiendo ser ese maestro que guía. Sé un maestro para tus hijos. No seas la solucionadora o el solucionador. Y entonces seguramente no tendremos un Salvador Ramos que tiene que descargar toda la violencia allá afuera. Muchos besos, muchas bendiciones. Gracias por compartir conmigo este live. Nos vemos el próximo lunes, como cada lunes, 12:30 horas Ciudad de México. Todo mi cariño y todo, de verdad, todo mi honor
de compartir contigo esta información, aunque se entienda poquito, pero vas a ver que se va a acomodar en ti. ¡Chao a todos!